Hola a todos, soy Kamina Sin y bienvenidos al programa donde hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, a menudo sin pensarlo dos veces, el lenguaje. Sí, esas cositas sonoras que salen de nuestra boca o que tecleamos con furia en Internet. El lenguaje es una herramienta poderosa para comunicar ideas, pero también puede ser manipulado para servir intereses ideológicos. Y vaya que sí lo es. Es como un cuchillo suizo. Puede abrir una lata de frijoles, o en las manos equivocadas digamos que puede hacer que la lata de frijoles parezca un banquete de 5 estrellas, o un crimen de guerra, dependiendo de quién esté describiendo la lata. Y los frijoles. Hoy vamos a explorar cómo las ideologías pueden distorsionar el lenguaje y cambiar radicalmente el mensaje final. Porque, seamos honestos, a veces escuchar a ciertos grupos hablar de ciertos temas es como intentar entender un manual de IKEA escrito en Klingon mientras montas en una montaña rusa. Las palabras están ahí, sí, pero el significado es una criatura esquiva y a menudo maltratada. Veremos cómo términos que creemos conocer son retorcidos, maquillados o directamente enviados de vacaciones permanentes para que una narrativa particular pueda florecer sin la molesta interferencia de, ya saben, la realidad objetiva. Así que prepárense, porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo frustrante mundo de la manipulación lingüística. Analizaremos las tácticas, expondremos los trucos y, con suerte, saldremos de esto un poco más sabios y mucho más escépticos sobre lo que leemos y oímos. Porque si no prestamos atención a cómo se usa el lenguaje, podríamos terminar comprando un puente en Brooklyn, o peor aún, creyendo que reajuste estructural de personal suena mucho mejor que te han despedido, colega. ¡Vamos a ello! Empecemos con un clásico de la manipulación, el eufemismo. Esa maravillosa técnica que consiste en usar palabras suaves, ambiguas o deliberadamente vagas para ocultar o minimizar aspectos negativos de la realidad. Es el equivalente lingüístico a echarle brillantina a un montón de basura. Por ejemplo, en el ámbito militar o político, es muy común escuchar daño colateral en lugar de muerte de civiles. Daño colateral. Suena casi como un pequeño inconveniente, ¿verdad? Como si se hubiera derramado un poco de café en el informe, en lugar de, ya saben, la trágica e irreversible pérdida de vidas humanas inocentes. Es una forma brillante y profundamente cínica de deshumanizar y distanciar. La belleza perversa del eufemismo radica en su capacidad para adormecer nuestra conciencia crítica. Si te dicen que una empresa está pasando por una optimización de la plantilla, suena mucho menos alarmante que admitir que van a despedir a cientos de personas, dejándolas sin sustento. O cuando un gobierno habla de intervenciones humanitarias que, curiosamente, siempre involucran muchos bombardeos y muy poca entrega de ayuda real. Es un arte sutil, el de disfrazar la verdad con palabras que no significan exactamente lo que dicen, pero que suenan lo suficientemente inofensivas como para que nadie se alarme demasiado. Y así, la realidad se vuelve más digerible, o al menos, más fácil de ignorar para quienes prefieren no mirar de frente las consecuencias. Sí. Luego tenemos el lenguaje cargado emocionalmente. Esta es la táctica de llenar el discurso con términos que apelan directamente a nuestras tripas, a nuestras emociones más básicas, en lugar de a nuestro cerebro y a los fríos y aburridos hechos. Es como intentar tener una discusión racional con alguien que solo se comunica mediante gritos de libertad o traición. Por ejemplo, es fascinante cómo, dependiendo de la posición ideológica, un grupo armado puede ser etiquetado como valientes luchadores por la libertad y héroes de la resistencia, mientras que otro, que quizás hace cosas muy similares, es calificado de brutales terroristas y enemigos de la civilización. Spoiler alert. A menudo, la única diferencia real es de qué lado del altavoz te encuentras. Este tipo de lenguaje busca cortocircuitar el pensamiento crítico. Si logran que sientas una profunda admiración o un odio visceral hacia un grupo o una idea simplemente por la etiqueta que le han puesto, ya han ganado la mitad de la batalla. No necesitas analizar sus acciones, sus motivaciones o las consecuencias de sus actos. La etiqueta emocional ya te ha dicho todo lo que necesitas saber. Palabras como patriota, radical, extremista, salvador, degenerado. Son minas terrestres emocionales diseñadas para provocar una reacción instantánea y a menudo irracional. Y así,
el debate se convierte en un campo de batalla de sentimientos, donde la lógica y la evidencia son las primeras bajas. Ahora, agárrense fuerte, porque entramos en el terreno de la redefinición de conceptos. Esto es cuando una ideología toma palabras comunes, palabras que todos creemos entender, y les da un significado completamente nuevo, a menudo opuesto al original, para que encajen en su visión del mundo. Es como si tu GPS te dijera que girar a la derecha significa en realidad conducir directo hacia un lago. Un ejemplo clásico es el uso de la palabra libertad. ¿Quién no ama la libertad? Suena genial. Pero, ¿qué pasa cuando un régimen autoritario usa libertad para justificar acciones represivas, argumentando que están protegiendo una libertad mayor, o la verdadera libertad del pueblo, que casualmente implica encarcelar disidentes o censurar la prensa? Esta táctica es particularmente insidiosa porque juega con nuestras propias asociaciones positivas. Todos queremos justicia, progreso, seguridad. Pero si una ideología logra secuestrar estas palabras y redefinirlas para que signifiquen justicia para los nuestros, el resto que se aguante, progreso hacia nuestro modelo utópico, aunque aplaste a la mitad de la población, o seguridad, a través de la vigilancia total y la eliminación de cualquier privacidad, entonces estamos en serios problemas. De repente, oponerse a estas políticas se convierte en oponerse a la libertad o la justicia, al menos según el nuevo diccionario ideológico. Es una forma de control mental sutil pero increíblemente efectiva, donde el lenguaje mismo se convierte en una prisión. Hablemos ahora de una táctica que no se basa tanto en lo que se dice, sino en lo que deliberadamente se omite: la supresión de términos o puntos de vista. Se trata de controlar la narrativa evitando mencionar ciertos hechos, ciertas palabras o ciertas perspectivas que podrían contradecir o complicar el mensaje deseado. Es como contar la historia de Caperucita Roja omitiendo por completo la existencia del lobo. De repente, la abuelita simplemente se sintió un poco mal, y Caperucita le llevó flores. ¡Qué bonito! Pero, ¿es la verdad completa? Ni de cerca. Por ejemplo, en algunos regímenes autoritarios no se permite hablar de oposición política. En su lugar, solo existen enemigos del pueblo, traidores a la patria o elementos desestabilizadores. Al eliminar ciertas palabras del vocabulario público o al ignorar sistemáticamente ciertos ángulos de una historia, se crea una realidad artificial, una burbuja informativa donde solo cabe la versión oficial. Si nunca se habla de las víctimas de una política económica, es más fácil presentarla como un éxito rotundo. Si se silencian las voces críticas o se les niega una plataforma, la ilusión de consenso y unanimidad se fortalece. Esta supresión puede ser obvia, como la censura directa, o mucho más sutil, como la simple decisión editorial de qué historias cubrir y cuáles ignorar. El resultado final es el mismo: una visión del mundo incompleta y sesgada, diseñada para mantener el statu quo o para impulsar una agenda particular sin el molesto ruido de la disidencia o la complejidad. Finalmente, llegamos a la simplificación excesiva, esa maravillosa herramienta para quienes creen que los problemas complejos del mundo pueden resolverse con la profundidad intelectual de un parachoques de coche. Consiste en reducir temas increíblemente matizados y multifacéticos a eslóganes pegadizos, frases hechas o dicotomías falsas que impiden o directamente ridiculizan el pensamiento crítico. El ejemplo por excelencia es el famoso «¿Estás con nosotros o contra nosotros?». Ah, la belleza de un mundo en blanco y negro, sin grises, sin dudas, sin la terrible necesidad de pensar por uno mismo. O eres un aliado incondicional, o eres el mismísimo demonio. No hay término medio, no hay espacio para el debate o la negociación. Estos eslóganes son como comida rápida para el cerebro, fáciles de consumir, superficialmente satisfactorios, pero terriblemente carentes de nutrientes intelectuales. Recuperemos nuestro país, sí se puede, ley y orden. Suenan bien, ¿verdad? Pero ¿qué significan exactamente? ¿Recuperar el país de quién? ¿Poder hacer qué cosa exactamente? ¿Ley y orden para quién y a qué costo? La vaguedad es intencional porque permite que cada uno proyecte sus propios deseos y miedos en la frase, mientras que la simplicidad evita cualquier análisis profundo. El objetivo no es informar ni persuadir mediante la razón, sino movilizar mediante la emoción y la repetición, creando un eco que ahogue cualquier voz que intente añadir un bueno. En realidad es un poco más complicado que eso.
Y ahí lo tienen. Un pequeño vistazo a la caja de herramientas, a menudo bastante sucia, de la distorsión ideológica del lenguaje. Desde los eufemismos que endulzan la amarga píldora de la realidad, hasta los eslóganes que nos tratan como si tuviéramos la capacidad de atención de una ardilla con TDAH. Como hemos visto, el lenguaje puede ser una herramienta poderosa tanto para informar como para manipular. Puede construir puentes de entendimiento o cavar trincheras de hostilidad. Puede iluminar la verdad o puede envolverla en una niebla tan espesa que apenas se distinga su forma. La cuestión es que estas técnicas no son exclusivas de una sola ideología o de un solo bando político. Oh, no. Son herramientas de persuasión, o más bien de coerción mental, que se utilizan a diestra y siniestra por todo el espectro. Por eso, es crucial ser conscientes de cómo se usa el lenguaje para moldear nuestra percepción de la realidad. Desarrollar un olfato crítico para detectar cuándo las palabras están siendo usadas no para comunicar, sino para confundir, para ocultar o para inflamar, es más importante que nunca en este mundo saturado de información. Y seamos sinceros, de bastante desinformación. Así que la próxima vez que escuchen un discurso, lean un artículo o vean un titular especialmente llamativo, pregúntense: ¿qué me están diciendo realmente? ¿Y qué es lo que me están diciendo? ¿Están apelando a mi razón o a mis bajos instintos? Desconfíen de la simplicidad extrema y busquen siempre los matices. Su cerebro, y probablemente el futuro de la conversación civilizada, se lo agradecerán. Gracias por vernos y hasta la próxima. Y recuerden, cuestionen más, traguen menos.